Buenas tardes, hermanos. Es un gusto nuevamente poder estar junto a ustedes en este día miércoles. ¿Ya? Gracias al Señor porque nos permite nuevamente poder estar compartiendo la palabra del Señor. Agradecido por todo lo que Dios hace, igual con cada uno de nosotros cada día. ¿Ya? Dándole continuación al tema que comencé el día domingo, ¿ya? Este tema hablaba de cómo vivir siendo siervos de Dios, ¿ya? Y para eso nuestro pasaje central está en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25, ¿ya? Para que abran su Biblia y continuemos con lo que ya habíamos comenzado el día domingo, ¿ya? Como para hacer un resumen, para empezar, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos el día domingo. Vimos el versículo 11, 12 y quedamos en el versículo 13, ¿ya? Hablábamos de que aquí nosotros estamos de paso en esta tierra, somos extranjeros y somos peregrinos, ¿ya? Por lo tanto, como extranjeros y como peregrinos, Dios nos manda que nos abstengamos de nuestros deseos carnales que batallan contra nosotros, contra el alma nuestra, ¿ya? ¿Y cómo? Vamos manteniendo buena nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de vivir entre los gentiles, como dice acá el versículo 12, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Ya? Y llegamos al versículo 13, en donde quedamos el día domingo, donde hablamos de que debemos someternos a toda autoridad, ¿ya? Debemos someternos a toda institución humana, ¿ya? Debemos someternos al rey, decía, como a superior. El versículo 14 decía que debemos someternos a los gobernadores como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿ya? ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque es la voluntad de Dios, ¿ya? Es lo que Dios nos muestra en su palabra que debemos hacer. No irnos en contra de nuestras autoridades, yo les decía el día domingo, sino que todo al contrario, entender de que el obedecer las leyes, el obedecer las cosas que nuestras autoridades nos mandan a acatar, ¿ya? Es porque el obedecer eso es hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Que lo haga bien, lo haga mal, eso ya no es problema de nosotros, hermanos. Las autoridades han sido puestas por Dios y un día aquellas autoridades también van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero nosotros no tenemos que juzgar, ¿ya? Ni poner en juicio aquellas leyes, aquellas cosas que ellos no puedan imponer, sino que solamente obedecer, ¿ya? Es lo que estábamos viendo el día domingo y quedamos en el pasaje de Romanos capítulo 13, ¿ya? Donde hablaba de que debemos someternos a toda autoridad superior, porque no hay autoridad, decía el versículo 1, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, que es lo que debemos entender y que debemos también nosotros, hermanos, enseñar, como yo les decía también el día domingo, de enseñar a nuestros hijos de que aprendan a respetar a las autoridades, que no hablen mal de las autoridades, ¿cierto? Los niños, los jóvenes, sino que siempre con un grado de respeto, ¿ya? Y avanzamos y llegamos hasta el versículo 3, donde decía, porque los magistrados, hablando de los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ya? El versículo 5 nos dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿Es necesario, hermano, que dice la palabra de Dios? Sí, es necesario estarles sujetos.
es necesario estar sujeto a nuestras autoridades. No solamente por razón del castigo, dice, ¿ya? No por el miedo a que podamos ser castigados o porque podamos infringir una ley y que nos vayamos presos o nos saquen un parte. No. Sino que, ¿por qué? Porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Ya? Entendiendo de que Dios nos manda que respetemos a cada una de las autoridades y por supuesto si respetamos a las autoridades vamos a estar respetando las leyes que también ellos nos impongan. ¿Ya? Pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis. ¿Ya? Algo también importante que debemos hacer. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, dice, ¿ya? Sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿ya? Entonces, hermano, importante, nuevamente se lo recalco, importante de que podamos estar siendo obedientes a las cosas que Dios nos muestra a través de su palabra, y lo que estamos viendo en este momento es el sometimiento que debemos someternos a nuestras autoridades y no criticarlas, ¿cierto? No hablar en mal, sino que todo al contrario, orar, ¿ya? Oremos por nuestras autoridades, oremos por las personas que guían nuestro país, ¿cierto? Para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor los ayude a tomar buenas decisiones que también nos ayuden a nosotros y nos favorezcan como hijos de Dios, ¿ya? Es lo que debemos hacer, hermanos, ¿ya? En Efesios capítulo 6, versículo 5, Efesios capítulo 6, versículo 5, nos habla también de que debemos obedecer a nuestros amos terrenales, ¿ya? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo nos llama al inicio de este versículo? Siervos, ¿ya? Servidores, ¿ya? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, todos aquellos que estamos bajo alguna jefatura, debemos obedecer a nuestros jefes, a nuestros amos terrenales, ¿cierto? Mostrando un buen comportamiento, siendo responsables, siendo cumplidores, ¿ya? Dice, no sirviendo al ojo, no como muchos, que uno puede verlo, ¿cierto? En sus trabajos, los trabajos puede ver de que hay muchos que cuando el jefe está, son así rápidos para trabajar, hacer las cosas, ¿cierto? Incumplir. Pero el jefe salió y se relajan, se toman su café, se salen a dar sus vueltas, ¿cierto? Y solamente ellos sirven al ojo. Nosotros no debemos hacer así, hermano. Esté o no esté el jefe, nosotros debemos hacer nuestra labor, nuestra función como trabajador de la misma manera, ¿ya? Porque Dios nos muestra acá en su palabra, nos dice que debemos obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, no como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿ya? Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿ya? Y vosotros, amos, si a usted le toca conducir o guiar a un grupo de personas, siendo jefe, supervisor, lo que sea, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Ya? Si nos da el Señor la oportunidad también en algún trabajo, ya sea el trabajo que sea, de poder tener a cargo gente, también tenemos que hacerlo con responsabilidad, hermano, ¿ya? No siendo un tirano, no siendo una persona que le tengan miedo, sino que respeto, ¿ya? Yo no necesito infundir miedo con gritos, ¿ya? O con enojos, sino con responsabilidad, yo mostrando una buena manera de guiarme en la vida, también puedo demostrar respeto hacia la gente y la gente me puede respetar, ¿ya? Y es lo que también aquí vemos en su palabra, de que debemos someternos a nuestros amos y jefes terrenales, ¿ya?
Primera Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 2. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Y qué pasa si mi jefe es complicado? Si mi jefe es muy enojón, si es muy complicado, tiene un carácter complicado, ¿a él también tengo que obedecerle? Mire, volvamos al capítulo 2 de Pedro. En el versículo 18 dice, criados está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y en la vida, hermano, uno se encuentra con gente difíciles de soportar, con jefes complicados, con personas complicadas. Pero la Biblia nos dice que también les debemos honra a aquellas personas que son así, ¿ya? Acá en este pasaje que estábamos leyendo en Timoteo nos decía, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor. Amén, hermanos, también aquellas personas complicadas, también tenemos que tenerlo por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, ¿ya? Porque sean amos creyentes, hermano, por jefes creyentes no lo vamos a respetar. No, todo al contrario, dice. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, ¿ya? Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esto es lo que Pablo nos insta que también enseñemos, ¿ya? El Pablo escribió a distintas iglesias, a distintos hermanos que predicaran estas cosas que son cosas cotidianas, cosas que nosotros vivimos en forma diaria, porque la mayoría de mis hermanos trabajan, tienen trabajo, están bajo una autoridad superior a la cual se le debe respetar y se le debe honrar, ¿ya? Y la palabra de Dios nos dice eso, hermanos, que debemos someternos, debemos honrar a nuestros jefes, no importa que sea complicado, no importa que si es un hermano, un creyente, con mayor razón debemos respetarle, ¿cierto? Y debemos honrarle porque eso es la voluntad de Dios y es lo que vemos a través de su palabra, ¿ya? Seguimos, hermanos, seguimos en la palabra de Dios, seguimos entendiendo que es un verdadero siervo de Dios, tiene que tener ciertas características y una de esas características es la sumisión, ¿ya? Para que yo pueda servir en la iglesia, hermanos, yo tengo que ser una persona sometida a Dios. Y si yo soy una persona que me someto a Dios, soy una persona que ando conforme a sus principios, que ando conforme a sus consejos, que ando conforme a sus enseñanzas, ¿ya? Y si yo ando conforme a todas aquellas cosas, hermano, yo también voy a ser un buen siervo en mi trabajo, voy a ser un buen servidor en mi trabajo, responsable, una persona que se le puede confiar, ¿ya? Y si soy una persona así en la iglesia, con mayor razón también voy a ser un buen servidor, ¿ya? Y esos son los servidores que Dios quiere tener acá en su iglesia también, personas que sean fieles, personas que sirvan al Señor, ¿cierto? Que no sirvan al ojo, sino que en todo momento hagan las cosas como para el Señor y no como para los hombres, como también dice su palabra, ¿ya? Aquellas personas son los verdaderos servidores de Dios, los verdaderos siervos de Dios, ¿ya? En Primera de Pedro, volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, ahí está nuestro pasaje, hermanos, continuamos ahí. Habíamos quedado en el 14, el 15 decía, ¿por qué tal voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿ya? Acá está la frase, hermanos, como siervos de Dios, Dios quiere que nos conduzcamos, ¿ya? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, lo que recién estuvimos viendo, ¿ya? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues
¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ya? El versículo 17 nos decía, honrad a todo, amad a los hermanos. ¿Ya? Temed a Dios, honrad al Rey. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el consejo? Que debemos honrar a todos, hermanos. ¿Ya? Ya sea un hermano, ya sea una hermana, ya sea nuestro jefe, ya sea nuestro pastor, a todos le debemos honra. Porque Dios nos muestra en su palabra de que debemos honrar a todos y someternos también a cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Qué es un siervo de Dios? Jesucristo es el mejor ejemplo de un siervo. Y para ello lo voy a llevar al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 15 al 21. Mateo, capítulo 12, versículo 15 al 21. Ya dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. ¿Ya? Acá hay una profecía que está en Isaías 42, del versículo 1 al 4, donde Jesús toma la forma de siervo, ¿ya? Que es el mejor ejemplo de servidumbre que nosotros tenemos, de un verdadero siervo, ¿ya? Dice que he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, ¿ya? Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de siervo. Él tomó forma de humano, hermanos, para que en esta tierra obedeciera, se sometiera, ¿cierto? Y Él entregara su vida por cada uno de nosotros y por cada uno de aquellos que aún no recibe a Cristo en su corazón, ¿ya? En Romanos capítulo 6, versículo 15, 23, Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la equidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Acá nos habla de servir a la justicia o de servir al pecado, ¿ya? Por la ley nosotros conocemos de que somos pecadores, ¿ya? Y sabemos de que el pecado es malo y transgrede, ¿cierto?, toda norma que Dios ha establecido a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros servimos al pecado o servimos a la justicia de Dios. La justicia de Dios que se manifestó, ¿cierto?, a través de su Hijo Jesucristo, quien se sometió, ¿cierto?, acá en la tierra, tomó forma de siervo, vivió acá en la tierra, sufrió en la tierra y llegó, ¿cierto?, hasta la cruz del Calvario y mostró de que Él era un siervo, tomó esa forma de siervo, renunció a su forma de Dios y Él tomó esa forma humana y esa forma de siervo de Dios para que nosotros, ¿cierto?, podamos recibir la salvación de nuestras almas a través de su muerte en la cruz, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos ser siervos también de justicia, debemos seguir la justicia y no seguir al pecado o no servir al pecado o las cosas del pecado. En 1 Corintios 9, 16, 19, otro pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 19. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Aquí está hablando Pablo
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo también toma la forma de siervo, hermano, ¿ya? Él también dice que siendo libre de todo, dice, se hizo siervo de todo para ganar a mayor número. Para poder llegar con el Evangelio a muchos, él también tomó esa forma de siervo y también un buen ejemplo de un buen siervo de Dios que tenemos en la Biblia, hermanos, ¿ya? En Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 18, Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 18, vamos a tomar desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿ya? La justicia de Dios acá está. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomó forma de siervo, hermanos, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Otra cosa importante, hermano, para poder ser un buen siervo de Dios, ser una persona obediente, obediente a sus mandatos, obediente a los consejos que nosotros encontramos en su palabra, ¿ya? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Otra palabra también importante, hermano, que sale acá es la humillación, ¿ya? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ya? Vemos en la Biblia, hermanos, de que Dios nos insta a que podamos someternos, ¿ya? Que podamos someternos a la palabra de Dios, que nos sometamos a nuestras autoridades, ¿ya? Si queremos ser buenos siervos aquí en la iglesia, tenemos que ser personas sometidas, hermanos, ¿ya? Si yo no soy capaz de someterme a mi jefe terrenal, ¿cierto? Mucho menos voy a ser capaz de someterme a algún hermano o alguna persona acá que lidera acá en la iglesia, ¿ya? Yo tengo que aprender el sometimiento, tengo que aprender, así como Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, yo tengo que ser obediente en todo momento. Servir al Señor, ¿ya? Que no servir... sino que no servir al ojo, sino que servir, ¿cierto? Hacer las cosas como para el Señor, no para los hombres, sino que hacer todas las cosas que yo pueda hacer, hacerla todo, ¿cierto? Como para el Señor, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos estar obedeciendo la palabra de Dios y podamos estar cada día, estar también haciendo su voluntad, ¿ya? Así que, hermano, lo siento a que podamos ser servidores de Dios. La palabra es clara de que Dios quiere que nosotros le sirvamos. El llamado es para todos, de que nosotros sirvamos al Señor, ¿ya? Llevando el Evangelio, predicando el Evangelio. También acá en nuestra iglesia local, ocupando aquellos servicios que se necesitan para llevar a cabo o llevar adelante la iglesia. También necesitamos servidores, pero los servidores tienen que tener estas características que vimos, hermanos. Gente sometida, gente fiel, gente que sepa obedecer y someterse a las autoridades. Damos gracias por su palabra, hermano, gracias por todo lo que el Señor nos muestra a través de ella. Esperamos poder compartirla una vez más, ¿cierto?, en otra ocasión. Así que espero que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y seguimos orando también por cada una de las familias de la iglesia. Que el Señor le bendiga, hermano, y será hasta una próxima.